salgo de ver Nosferatu y se me ha desinflado el suflé. Vaya bajón. Pues nada, que ya hemos visto el Nosferatu de Robert Eggers y 7 años o 10 años esperando por ver la película y saco un bajonazo del cine importante, la verdad. Me da mucha pena porque que yo estaba muy emocionado, que yo llevo esperando hacer mis listas de mejores películas del año y todo. A ver este Nosferatu, porque yo estaba convencido de que iba a entrar en mi top 10 pero del tirón. Y no va a entrar ni en el top 10, ni en el top 25, ni en el top 50, vamos. Y va a haber una bajona tremenda. Porque es que yo soy muy de Robert Eggers. Es que a mí Robert Eggers me flipa. Es uno de mis directores favoritos de la actualidad y me he quedado como planchadísimo. Que a ver, que no es que la peli sea un horror. No, la peli tiene cosas que están bien. No es un horror absoluto. O sea, la peli mola, tiene cosas guays, pero no es Nosferatu de Robert Eggers. Eso es lo que estábamos esperando. Algo ahí que te volara la cabeza, que dijeras, es la mejor película de terror de los últimos 15, 20 años. Algo así, ¿no? No, es que de hecho la peli casi no parece de terror. O sea, de hecho no da miedo. O sea, yo no he pasado miedo en ningún momento de la película. Terror, lo que se dice terror, miedo, a mí no me ha dado. Y Nosferatu, las dos versiones, la de Herzog, pero sobre todo la de Murnau, es una de las películas para mí más terroríficas de la historia del cine, que más miedo me hacen pasar todavía hoy en día. Os lo decía en el vídeo que hablaba de las dos primeras versiones de Nosferatu. O sea, yo la sigo viendo y los pelos de puta, o sea, que lo pasó fatal. Ya viste el susto que me pegué en el vídeo que hablaba de las dos versiones de Nosferatu. Y en esta película es que no hay miedo ninguno. O sea, es que ahí radica el problema fundamental de la película. Es que encima se lo he leído a mucha gente y es que es verdad. El Nosferatu de esta película, el Nosferatu de Bill Skarsgård, no da miedo. Y a partir de ahí se te cae la película entera. Haces una película sobre un vampiro que te da un miedo que te cagas. Y es que cada vez que sale lo que da es risa. Entonces ya no puedes ir a ningún lado. A partir de ahí ya no puedes ir a ningún lado. Sobre todo porque la película tiene un inicio brutal. La escena primera de la película es brutalísima. Porque ahí se hace uso de un vampiro que es solo sombra. Y cada vez que utiliza ese recurso, que retrotrae al Nosferatu de Murnau, cuando el vampiro solo lo vemos en las sombras, cuando el vampiro es solo una amenaza que no corpórea, ahí sí hay algo, sí palpamos ese terror. Pero cuando el vampiro se convierte en una amenaza corpórea real, es que se te viene el mundo al suelo. Todos conocemos la tendencia historicista de Eggers, que sus historias estén muy plantadas en la realidad y obviamente ha tendido a hacer un vampiro realista, por así decirlo, ¿no? ¿Os acordáis cuando decían, no, es que Nolan ha hecho un Batman realista y tal? Eggers igual, ¿no? Pues ha hecho un vampiro realista. ¿Cómo sería un vampiro si existieran realmente? Y pues es que no da miedo, que da chiste. Otra cosa que es que en cuanto te lo dicen es que no puedes evitarlo. Por mucho que me digan que Bill Skarsgård ha estado entrenando durante meses con un cantante de ópera para rebajar su tono de voz no sé cuántas octavas y tal, pero es que ese inglés con acento rumano y tal, es que no puedes evitarlo. Es que la primera vez que lo escuchas, tú no estás escuchando al conde Orlok, tú solo escuchas a él. Because I just never relent. Sí, Nandor, es que es Nandor. Y es que ya no puedes evitarlo porque te pasas el resto de la película que cada vez que Orlok abre la boca, tú a lo que oyes es a Nandor. Y te imaginas a Nandor allí. O sea, la carcajada sola. Es que es inevitable. No puedes. Y encima, claro, el bigotazo, que, a ver, el bigotazo de por sí no haría nada, porque claro, te puedes poner el bigotazo y encima, cada vez que habla, lo que te imaginas es a Nandor, ya te ríes. No hay nada que hacer. Y nada, y os fui contando esto, aquí hace un poco de fresco, nos caga mucho frío en Oviedo, Orballa, que alguna cotilla, aquí, Orballa, ¿cómo se dice?
tampoco lleva mucho, y pues eso básicamente es como el Nosferatu de Eggers, ni fu ni fa, algo así. Una película pues sí, unas imágenes preciosísimas, una puesta en escena increíble, un diseño de vestuario asador, pero que a la hora de la verdad, cuando hay que meterse en faena, falla. Y es una pena, ya digo, que no sé qué decir porque estoy muy decepcionado. Vamos a entrar en materia. La trama, es que la narración, Eggers, que hasta ahora ha sido un maestro en la narración, ha sido un narrador portentoso, de una fuerza increíble, tanto en su primera película, The Witch, porque no W, han dos Vs, con la que nos volvió loco a todos, con una amiga Taylor-Joy jovencísima, de 16, 17 años. Película que para mí está, simplemente le sobra una escena, le quitan la escena final y es una obra maestra absoluta. Pero pese a todo, es un peliculón tremendo. Luego, esa pesadilla de Nueva Inglaterra, Lovecraftiana, es el Faro. Luego, esa pica Kinga, que es el hombre del norte. O sea, ha sido siempre un narrador muy potente. Sus películas han estado muy bien estructuradas, muy bien narradas. Y aquí la trama deambula, va dando como tumbos de un lado hacia otro. Y quizá porque es demasiado larga, que dura 130 y tantos minutos, pero ese es un problema de todo el cine hoy en día. Todas las películas duran más de lo que deben durar. Toda esta película le puedes quitar 35 minutos fácilmente y sigue contando lo mismo. Y seguramente mejor. Por favor, productores del mundo, directores, guionistas del mundo, quitad 35 minutos, o 15 o 25 a todas las películas que hagáis y seguro van a ser más buenas. De verdad, os lo juro, estoy convencido. Ese es un problema grave que tiene la película. Otro problema grave que tiene la película, aparte de que el conde Orlok hable como Nandor. Esta película tenía un proceso de producción complicado, muy alambicado. Nosferatu de Robert Eggers iba a ser su segunda película después de La Bruja. Después del éxito de La Bruja, él quería hacer Nosferatu, porque Nosferatu es la película de su vida. Por eso estoy tan decepcionado. Es que este es el proyecto de su vida. O sea, él hace cine por Nosferatu, porque ama Nosferatu. Él nace en Nueva York, pero se cría en Nueva Inglaterra, por eso toda esa opción que se ve en La Bruja, El Faro y tal, toda influencias del folclore de Nueva Inglaterra y de esa zona, y él ve de pequeño Nosferatu de Murnau y se queda fascinado. O sea, él de hecho en el colegio dirige una obra de teatro, una adaptación para escolares de Nosferatu, que ya hay que de los míos. Y luego él, antes de empezar a hacer cine, empieza en el teatro y él tiene planeado hacer una adaptación teatral de Nosferatu, y de hecho después de debutar con La Bruja le proponen hacer una adaptación teatral de Nosferatu. Yo creo que parte del problema de la película es que muchas de las ideas que él aporta vienen de esa adaptación teatral que él tenía pensada para Nosferatu y no funcionan bien, obviamente. El teatro no es el cine y no termina de funcionar bien. Iba a ser su segunda película, como os estaba contando, pero al final decide que no se encuentra suficientemente preparado como director, lo deja pasar y decide hacer El Faro, luego hacer Hombre del Norte y ya pues empieza a hacer Nosferatu. Originalmente la protagonista iba a ser Anya Taylor-Joy y al final se cae, termina Lily Rose Depp como protagonista principal y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Bill Skarsgård, que es el conde Orlok, pasó por el casting y le ofrecieron prácticamente todos los personajes de la película. Primero iba a ser Harding, luego iba a ser Thomas Hatter y al final terminó siendo el conde Orlok, suponemos que por la fama que había adquirido ya como icono del terror, ¿no? Después del personaje de Pennywise en It. Pero originalmente fue pasando a lo largo del proceso de producción por todos los personajes de la película. Nos hemos encontrado con un casting en el que yo supongo que también me imagino que tiene que ser por presión del estudio, porque si no es por presión del estudio no sabemos qué pinta en esta película un actor tan horroroso como Aaron Taylor Johnson, que hace de Harding, el amigo de Hatter, o sea, el amigo de Jonathan Harker, el marido de Mina, la mejor amiga de, en este caso, Ellen, la mujer de Jonathan Harker, que aparte es el personaje que más tiempo tiene en pantalla, es el que más sale, y está horroroso, es que se carga la película, es horrible lo malo que es que es malísimo, es para matarlos. Estás pensando desde el principio, por Dios, que Orlok se lo cargue ya, o alguien, o lo que sea. ¡Qué horror! ¡Qué espanto de actor!
actor y sigue haciendo películas y cada vez más. Es como, ¿pero qué hace ese hombre allí? Aparte, claro, al lado del resto de actores hay algunos que están mejor, hay algunos que otros que están peor, hay algunos que están un poco sobreactuados, pero bueno, porque, por ejemplo, Lily Rose Depp hace una interpretación muy al límite, porque hace una mujer que vive prácticamente en un delirio continuo, una interpretación muy inspirada en la Isabella Janine del Nosferatu de Werner Herzog, pero bueno, en algunos momentos se puede pasar, es posible, pero bueno, está bien, según gustos. Pero lo de Aaron Taylor Johnson es que es horripilante, qué malo, es que se carga la peli solo. Entonces digo que todo este proceso de producción, yo creo que ha perjudicado a la película el hecho de que seguramente ha terminado convirtiéndose en una peli más grande de lo que debía ser. Han sacado palomiteros de estos con forma de ataúd, de Nosferatu, yo cuando lo vi me llevé las manos a la cabeza diciendo, por Dios, ¿qué? O sea, que trata de ser blockbuster navideño o algo así, o sea, de Robert Eggers, blockbuster navideño. Es que yo creo que ha sido un poco de las manos, y si al final hubiera sido su segunda película, que hubiera sido una producción mucho más pequeña y mucho más controlada, creo que hubiéramos tenido una mejor película que la que nos hemos encontrado finalmente. Y es una pena, es una pena. El uso de la cámara, por ejemplo, al principio mete unos zooms que parece que hemos vuelto a la época del 3D, unos zooms ahí hiper salvajes que te dices, pero ¿esto por qué de repente aquí hay estos zooms salvajes? Luego ya se parece que se olvida y pasa, ¿no? Pero no sé, cosas no pegan y que parece todo eso como imposición de estudio, como algo muy poco personal. En algunas escenas sí puedes ver ese toque Eggers, pero luego hay otras en las que te dicen, esto es una peli de Robert Eggers, y dices, ah, sí, porque lo dicen al principio ahí, pero no tiene ese toque que tenía La Bruja, no tiene ese toque que tenía El Faro, ni tan siquiera El Hombre del Norte. No, y me fastidia mucho, ya lo digo, pues yo soy muy fan de Robert Eggers. Se ve que no quería que su película se pareciera a las dos Nosferatus anteriores y muchas de las veces toma decisiones simplemente en contraposición para que sea distinta al Nosferatu de Murnau y al Nosferatu de Werner Herzog. Desde el diseño propio del conde Orlok, del Nosferatu, que es totalmente distinto al típico de Nosferatu. Cuando precisamente vas a ver una peli de Nosferatu, lo que quieres ver es a Nosferatu, que con su diseño característico, o sea, que es mítico, pues no, decide cambiarlo por completo. Pero en cuestiones, por ejemplo, la escena del barco entrando en el canal en la ciudad, que es idéntica en ambas películas, pues aquí no, aquí llega en mitad de la tormenta, que allí el barco llega plácidamente, llega hacia el muelle y se apoya tranquilamente, aquí no, llega en mitad de una tormenta, te encuentras el barco reventado contra el muelle en el canal, cosas que es como la política de Portugal desde que nace como país, ¿no? Pues España hace esto, pues yo hago lo contrario. Pues Robert Eggers, amigos portugueses, buen rollo. Robert Eggers, pues eso. Si el Nosferatu de Murnau o Herzog hacía algo, pues yo voy a hacerlo lo distinto simplemente para que sea distinto. Y pues claro que eso no, si no vas a ningún lado, que no mantienes una coherencia cuando haces las cosas solo porque sean distintas. Te queda ahí un amasijo de escenas desilvanadas y sin mucho sentido. Y es una pena porque luego hay cosas que sí están muy bien, hay cosas que están muy chulas. Y luego aparte que las dos primeras películas tenían una trascendencia de temática muy importante. Os hablaba cuando me refería a las versiones originales que la primera estaba muy influenciada por la Primera Guerra Mundial, la segunda trataba el tema de la soledad. Werner Herzog decía que para él era muy importante hacer el remake de Nosferatu porque su generación de cineastas no habían tenido unos referentes, porque todos los directores alemanes previos a ellos estaban en el exilio, se habían ido a Estados Unidos o a Francia o a otros países o habían trabajado para los nazis, con lo cual obviamente no eran un referente para nadie. Entonces que estaban huérfanos de referentes. Los únicos referentes que tenían eran ya una generación anterior, muy anterior a la generación de Nau, de Fritz Lang. Entonces que para él era como homenajear esos inicios del cine alemán porque se encontraban solos, no tenían referentes previos en su generación y esa soledad representaba un poco en esa figura de ese Nosferatu trágico.
¿no? Y luego la plaga, ¿no? Que está súper presente en el Nosferatu de Herzog en una época tan tumultuosa como son los finales de los años 70. Pero es que en esta película, como está hoy el mundo, y hay muy poca lectura que hacer en el guión del Nosferatu de Robert Eggers, que aplicar de la vida real. Dices, ¿qué saco de la vida real que haya en esta película? Y muy poca cosa. Y es muy triste. Hay quien dice por ahí que es el Nosferatu feminista. A ver, es una pena. Me gustaría poder hablar con alguna mujer ahora mismo que haya visto la película, a ver cuál es su opinión al respecto, pero por desgracia no puedo hacerlo. Lo siento mucho. Os contaría mi vida sentimental, pero no es el momento. No tengo ninguna mujer ahora mismo a la que preguntarle que haya visto la película. Si alguna lo pone en los comentarios, a ver si opina lo mismo que yo o no. Pero si alguien piensa que esto es una visión feminista de Nosferatu, tiene el concepto de feminismo mismo que la gente del PP, con todo mi respeto, porque lo que nos presenta Robert Eggers es que Nosferatu, el conde Orlok, despierta básicamente de su letargo inmortal, porque el personaje de Lenny, de Ellen, es una casquivana incapaz de controlar su impulso sexual y lo llama a través del tiempo y el espacio, porque ella es una fresca, tal cual, desde niña. No sé, yo muy feminista no lo veo. Que las dos originales, el sacrificio del personaje de Ellen o de Nina es un sacrificio consciente, aunque luego haya también un tono subyacente sexual que siempre hay en cualquier película de vampiros, que aquí no es subyacente, aquí es totalmente explícito. Pero por eso digo que yo no... lado feminista, le digo yo, que es un poco feminista de PP o de Vox, no sé, que a ver, que tampoco es tan desastre, que hay cosas que están bien, pero dura 135 minutos y le sobran como 20. Está bien, a ver, que yo me voy a volver a ver, que igual el segundo visionado me flipa, pero que estoy muy decepcionado, que tenía muchas ganas de esta peli, me ha dado una bajona muy grande, así que nada, Nosferatu de Robert Eggers, me voy triste, estoy hundido en la miseria, vaya mierda de año, sé felices. 2024, una mierda de año. Al menos me he visto pelis buenas y he empezado el canal. Hala, gracias por verme. Adiós.